Pues vamos a empezar. Espero que estén muy bien, que tengan un feliz día eh, del amor y la amistad. Y bueno, vamos a platicar otras cosas que están saliendo el día de hoy en el mercado. Primero revisamos, como siempre, cómo amanecen los mercados. El Russell sube 0,4%, el Nasdaq 0,1%, el Standard Poor's igual 0,1%. El Dow sin cambios, la volatilidad implícita en los próximos 30 días baja ligeramente, estamos viendo alrededor de 15 niveles relativamente normales. Vemos 8 de 11 sectores en terreno positivo, destaca energía y también la parte de consumo discrecional. En los cambios en materias primas vemos el gas natural subiendo, el petróleo también subiendo y también por ahí vemos el oro que está pues en terreno positivo, el Bitcoin también subiendo, pero bueno, pues se encuentra un poquito abajo de lo que habíamos visto en las últimas semanas, alrededor de 96,000. Y bueno, vamos a platicar un poco de los datos. Me parecen bastante relevantes los datos del día de hoy y vamos a hablar de por qué la importancia y por qué la reacción de esta manera de los mercados, ¿no? Eh, Primero, la inflación en Europa. Seguimos viendo datos pues favorables. Vemos que la inflación en España pues crece 0,2% mes a mes y se encuentra por debajo del 2,9%. Importantes datos en la parte de Europa, es la segunda revisión del Producto Interno Bruto. Vemos que, pues bueno, crece 0,1%. Es muy, muy poquito el crecimiento que estamos viendo actualmente en Europa. Y obviamente, pues al ser una zona que tiene muchos países, pues hay algunos que están en terreno de contracción y otros que están creciendo. Pero bueno, el crecimiento en Europa fue de tan solo 0,1%, se salva de panzazo de contraerse este trimestre. También vemos el empleo o sea, el empleo, se generan muy, muy pocos empleos, 0,1%. Entonces, bueno, estamos viendo estos datos de manera consistente, donde pues hay menos inflación, pero también hay un menor crecimiento, un menor dinamismo en las economías en Europa. Y lo que vemos, lo que me parece más relevante el día de hoy es precisamente el dato de las ventas al consumidor, el retail sales en Estados Unidos se contrae 0,9% en el mes de enero. Se esperaba una ligera contracción de apenas 0,1%, pero la contracción es mucho mayor y es prácticamente 1%. Para nosotros, revisar qué tan fuerte es esta contracción, nos tenemos que ir a pues a la historia y la última vez que vimos una contracción de este tamaño nos tenemos que regresar hasta 2023. En marzo del 2023 fue la última vez que vimos una contracción similar, es decir, 22 meses que no habíamos visto un dato tan negativo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está impactando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pudo haber impactado este dato? Bueno, el tema del clima es importante y también el tema de los incendios en Florida, perdón, en California. Entonces, esto pudo haber afectado los datos del consumo en Estados Unidos, pero de todos modos los analistas ya lo traían en la mira, bueno, ya sabían lo que había sucedido y habían puesto un estimado con una contracción de alrededor de 0,1% y la contracción fue mucho más fuerte. Lo que más cae pues, en este rubro es la parte de las ventas de libros, cae 4,6%. También las ventas de vehículos caen de manera muy, muy importante, 2,8%. Es una caída, es una contracción muy importante. La parte de materiales también cae, la parte de ropa cae también 1,2%. Y hay algunas cositas que suben, como es la gasolina, el consumo de gasolina sube ligeramente.
y también algunas tiendas de mercancía también muestran crecimiento, pero en general fueron 8 o 9 de las 11 categorías en terreno negativo. Es un dato muy, muy malo y, y bueno, o sea, obviamente una golondrina no hace verano. Entonces lo que estamos viendo precisamente es esta menor contracción, menor dinamismo en el consumidor. Es muy importante el dato del consumidor. ¿Por qué? Porque a medida que eh, este, recuerden que Estados Unidos es un país de consumo, es el mayor componente de su Producto Interno Bruto, y esto pues no son buenas noticias. Ahora, podemos esperar eh, que esto vuelva a repetirse. No sabemos por qué precisamente se lo están atribuyendo a el tema pues al tema de los incendios y el clima en Estados Unidos. De todos modos, es un peor dato del que ya se esperaba, y vemos por ahí algunos datos que también pues no son muy favorables, sobre todo en la parte de la inflación. Los precios a la exportación suben 2,7% y los precios de importación año a año suben 1,9%. Si nosotros vemos el componente de inflación a las exportaciones e importaciones, el de exportaciones en Estados Unidos sale bastante alto, 1,3%, se esperaba 0,3%. Entonces ahí está la sorpresa. Y si vamos un poquito, dame un segundo, si vamos un poquito más a los datos que salen en el día de hoy, seguimos viendo cierta debilidad en la producción, en la manufactura en Estados Unidos. Esta vez se contrae 0,1%, se esperaba un crecimiento de 0,1%. Entonces, las cosas, bueno, la producción industrial, esa sí sale mejor en enero. De 0,3% que se esperaba, el dato de la producción industrial sale en 0,5%. Entonces, esto es, no, perdón, se esperaba un incremento en la producción industrial de 0,3% y sube 0,5%. Estaba bien. Entonces, bueno, pues son datos que afectan, pero ¿cómo afectan a los mercados? Bueno, en primer nivel, al ver los mercados que hay un menor crecimiento, un menor dinamismo en el consumidor en Estados Unidos, vemos que pues las tasas caen. Y de hecho la caída ha sido bastante, bastante fuerte, casi 20 puntos base. Tocó 4,65, ahorita está en 4,46, es decir, en tan solo unos días ha subido. Vamos a ver, el 5 de febrero estábamos viendo niveles de 4,40, llegó a estar hasta 4,65 y ahorita otra vez está en 4,47. Entonces hay mucha, mucha volatilidad en las tasas de interés, y esto no es algo favorable para los mercados, y no para los mercados. En general, pudiera haber hay muchas cosas dentro de las tasas de interés, créditos, y bueno, a medida que hay tantos movimientos, los bancos para poder prestar pues se tienen que dar un mayor margen, y esto pudiera pues pudiera impactar inclusive a la economía, pues sí, a todos los consumidores en Estados Unidos, sobre todo en la parte de coches, en la parte de casas. ¿Por qué? Porque esta volatilidad los bancos la tienen que cubrir de alguna manera, y eso puede incrementar los costos y puede haber una menor liquidez. Entonces, sale débil el dato de las ventas al consumidor, y las tasas bajan en expectativa de que pudiera haber algún otro recorte, y algún otro recorte en las tasas de interés en el mediano plazo, corto plazo también, corto plazo menos de un año, y como consecuencia estamos viendo esto. Ahora, también el peso se aprecia. En realidad, el dólar está perdiendo terreno contra la mayoría de las economías. ¿Por qué? Porque están pagando un menor premio sobre la tasa de interés, es decir, el diferencial entre la tasa de interés en Estados Unidos y el diferencial entre las tasas de interés de otros países se mueve, pero se mueve porque baja la tasa de interés en Estados Unidos, y eso hace que el spread, el diferencial de tasas, sea menor y la gente busque
otros activos que estén pagando una mayor tasa de interés, lo cual México no es la excepción, está pagando una tasa mucho más alta que Estados Unidos, entonces la gente busca este tipo de activos. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Y bueno, vamos a ver algunas de sus preguntas por acá. Buenos días, Alma, Eduardo, Alfredo, feliz día de San Valentín. Está enfermo, ya no puede comer todo. Es, eh, es algo pues que está cambiando actualmente con la pues con la nueva administración en Estados Unidos, extremadamente proteccionista, muy nacionalista, y vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, eh, por acá veo, o sea, proteccionista en el sentido de aranceles y todo es para Estados Unidos, ¿no? Eso queda claro, esa es la política de Trump, America First, América primero, y bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias. Nissan se va a llevar su producción a Estados Unidos. A ver, esto es una suposición. En caso de que los aranceles sucedan, en caso de que Donald Trump ponga 25% de impuestos a las exportaciones mexicanas, sí, Nissan dijo que se iría y que produciría en Estados Unidos. No solo Nissan, yo creo que habría muchas compañías hasta que no haya un equilibrio en la parte del el tipo de cambio, ¿no? Me refiero a que nos volvamos más competitivos. Entonces, si hay aranceles, muy probablemente venga una devaluación del tipo de cambio porque exportamos menos y eventualmente será más barato o se compensará ese 25% de arancel con una depreciación del tipo de cambio. Pero sí, yo creo que habría muchas compañías que preferirían producir en Estados Unidos. 25% no es algo menor y sobre todo con estas medidas tan proteccionistas que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, pues a lo mejor les conviene por ahora producir más en Estados Unidos. Esto únicamente en caso de que se lleven la producción, perdón, de que eleven los aranceles. Esto no es un hecho, yo creo que lo hemos estado viendo, el impacto sería muy fuerte en la economía de Estados Unidos, traería inflación. Yo creo que hasta los podría meter en una recesión eventualmente en caso de que venga una espiral inflacionaria y esto no es algo, digamos, muy inteligente por parte del el gobierno de Estados Unidos. Me parece, como le había mencionado, me parece que estaban blofeando anteriormente y sí, Donald Trump pospuso un año un mes, perdón, pospuso un mes estos aranceles, ahora nos toca marzo, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que es probable que castigue con aranceles a algunos tipos de bienes que no sean necesarios para Estados Unidos, pero si hablamos de fruta, verduras, hablamos de petróleo, hablamos de muchas cosas, y no petróleo de México, sino petróleo de Canadá, creo que sería darse un balazo en el pie y por eso no creo que vaya a ser generalizado. Yo creo que será a algunos sectores o probablemente vaya a haber alguna pausa, o por lo menos no de la magnitud del 25%. Esto puede tener un impacto bastante importante. En el 2011, por acá veo una pregunta de mi querido Gus, en el 2011 eh, predijeron que la nueva crisis sería del desempleo. Esta política proteccionista y la AI la van a provocar. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial cada vez está más fuerte. eh, y no sé qué tanto sea benéfico para la sociedad en el sentido de que pues ya uno de por sí, los fake news aparecen en las redes sociales y luego no sabemos cuáles son las buenas noticias o, bueno, cuáles son las noticias que son de veras, cuáles son las noticias que son fake, ¿no? Pues con esto de la AI ya no vamos a saber eventualmente distinguir de lo que es real y lo que no. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente habrá regulaciones, seguramente vendrá algún tipo de regulación en ese sentido. Y sí, también la inteligencia artificial cada vez puede hacer más cosas. Probablemente algunos empleos se queden obsoletos, pero bueno, también
Esto ha pasado anteriormente, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya lo dijo Slim, que no cree nada ni a Trump. Sí, de hecho, les dijo idiotas a algunos premios Nobel, pero bueno, es alguien que, bueno, tiene mucha experiencia. Según yo, son varias marcas de la industria automotriz que están pensando, es correcto, si te van a subir 25% el costo, o bueno, no el costo, sí, el precio de venta, es probable que se muevan. No sé si Estados Unidos tenga la capacidad para absorber todo eso, por eso me cuesta mucho trabajo pensar que le pondrían un arancel de 25%, porque el que va a pagar es el consumidor en Estados Unidos. El que va a pagar las consecuencias es el consumidor en Estados Unidos. Obviamente también México las va a pagar, pero es un perder, ¿no? Por lo menos a mediano o largo plazo. En lugar de nearshoring, está pensando en reshoring, es posible. Hay que ver los datos. El nearshoring prometía mucho, pero no hemos visto datos contundentes de que sea la salida. Fue como mucho hype, como le llaman, pero pues en realidad no se ha materializado en la manera que muchos economistas pensaban, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos el día de hoy, importantes datos en la parte del consumo, y porque a pesar de, perdón, Gus, ¿por qué amenazan con poner aranceles a solo unos productos? Eso no lo entiendo porque, a ver, obviamente Estados Unidos puede poner aranceles a los productos que ellos quieran, ¿no? Vamos a pensar, toda la gente en Estados Unidos consume, pues no sé, alimentos, ¿no? Y, pues la mayoría de los alimentos vienen de las verduras, las frutas, mm, vienen de México y de Canadá, las que consumen allá, entonces eso sí les afecta de manera importante. Entonces, si ellos ponen aranceles que discriminan a algunos bienes, pueden poner, por ejemplo, aranceles a los coches. Vamos a poner un ejemplo. ¿Y qué pasa con los aranceles a los coches? Bueno, a lo mejor, como estamos viendo, la producción de Nissan se la llevan para allá. Entonces, eso pudiera ser benéfico para Estados Unidos. Entonces, pues pueden seleccionar esos productos que no les pegan tanto pues no le pegan tanto a la economía de Estados Unidos. Entonces, por eso pueden discriminar. Obviamente, pues México y los países estarán poniendo aranceles en la misma magnitud a los bienes que a ellos les convengan. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, no está dicho que van a haber aranceles, dijeron que lo iban a posponer, pero bueno, en caso de que esto se materialice, pudiera venir algo, pues mucho ruido en los mercados, ¿no? Entonces, si el consumo, su futuro es de más crecimiento por el Internet, donde se produzca más barato será donde crecerán más las economías. Espero que México se prepare para el capital humano, para ser atractivos para la inversión. Claro, otros factores como la incertidumbre jurídica es correcto. Eh, hemos visto mucho, eso sí, lo hemos visto, muchas compañías están utilizando pues subcontratación de personal, sobre todo programación, programadores, etcétera, etcétera, han venido a México, a India, a China, porque somos mucho más competitivos, es decir, es mucho más barato la mano de obra aquí en México y sí se ha visto que se han generado algunos empleos, sobre todo después de la pandemia. El crecimiento fue muy alto, ahorita ya no sé cómo está, pero sí hay que preparar a los mexicanos para tener pues personal capacitado, sobre todo en la parte de tecnología. Creo que es muy importante. Pues bueno, la certidumbre jurídica, creo que eso es un problema. Y no solo jurídica, sino pues a veces hasta física, ¿no? En la parte de la violencia, creo que hay que mejorar en esos rubros, pero bueno, creo que esto tarda generaciones, ¿no? No podemos educar a las personas de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, toma generaciones y lo que hay que estar viendo, lo que tendríamos que estar viendo es un incremento en el gasto en educación en México contra su Producto Interno Bruto y no lo estamos viendo
pues no son incrementos materiales y bueno, pues deberíamos de invertir en las nuevas generaciones porque esto tarda generaciones. Esto, como dicen por ahí, perro viejo no aprende truco nuevo, ¿no? Entonces, la gente que pues ya estamos un poquito más grandes, que nos empezaran a enseñar a mí a programar, pues probablemente se me complicaría bastante y tenía que reaprender muchas cosas. Así es que son las nuevas generaciones y pues hay que invertir ahí. ¿Qué opinas del crecimiento de la balanza comercial con Taiwán? Que utilicen a México como puente de producción de los chinos. Sí, a ver, en parte, estos aranceles vienen por ese tema, ¿no? De que México puede ser la puerta de entrada a Estados Unidos. La puerta de entrada no solo de los productos del capital mexicano o de Estados Unidos, también pudiera haber capital chino que se establezca aquí y poder exportar. Taiwán es es un tema complicado, ¿no? Por el tema entre China y Taiwán. eh, y bueno, pero sí, definitivamente eh, pudiéramos ver eh, pudiéramos ver que cierto capital de China entrara a México para tener como meta Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, y bueno, Taiwán es parte de China todavía, al menos eso dicen los chinos, ¿no? Y bueno, si le empiezan a poner aranceles, 25%, también yo creo que quieren frenar eso. Esa es una verdad que creo que está medio oculta dentro de los aranceles. Creo que quieren también moderar ese tipo de inversiones a México para evitar que los chinos entren eh, con un precio más bajo a la economía de Estados Unidos. En fin, espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana. No, mañana no. Nos vemos el lunes para revisar pues más información y por acá nos vemos. Que tengan un buen día, buen fin de semana.